Hola, este es el vídeo 8 del tema 6 de análisis numérico matricial 2 del curso de métodos numéricos. En este vídeo vamos a ver el método de la potencia inversa, que es esencialmente el mismo que el método de la potencia que se vio en la sección anterior, pero aplicado a la matriz A-1 en lugar de la matriz A, que nos permite calcular el autovalor mínimo y su autovector asociado. Además, vamos a ver cómo esto se puede también utilizar para calcular el autovalor más cercano a un valor dado. Y por último, vamos a analizar pues el cálculo de autovalores utilizando lo que se llama el polinomio característico. El polinomio característico es la manera habitual en la que ustedes han visto el cálculo de autovalores en bachillerato o en el primer curso de carrera, que consiste en restarle a la diagonal de la matriz lambda, calcular el determinante de eso, que nos sale un polinomio en lambda, y calcular los ceros de ese polinomio. Entonces, el método de la potencia inversa se basa en lo siguiente. Si yo tengo un autovector de la matriz A que cumple que A por X es igual a lambda X, pues si despejo de ahí, es lo mismo que decir que A menos 1 es igual a 1 partido por lambda por X. Es decir que los autovalores de A menos 1 son 1 partido los autovalores de A. Y los autovectores son los mismos. Entonces, eso significa que si aplicamos el método de la potencia a menos 1, nos va a salir el máximo de A menos 1 de los autovalores va a ser 1 partido por el mínimo de los autovalores de A. Porque como los autovalores de A menos 1 es 1 partido por lambda, entonces cuando lambda sea lo más pequeño posible, pues ese cociente va a ser lo mayor posible. Con lo cual yo le puedo aplicar el método directo de la potencia a menos 1 y el autovalor que me salga, sé que haciendo 1 partido de ese autovalor, pues volveré al autovalor mínimo de A. Con lo cual lo que tengo que hacer es iteraciones del método de la potencia, pero en lugar de A, con A menos 1. Entonces, una manera alternativa de hacer esto, si no queremos calcular la inversa de A, pues si despejamos de aquí, pasamos el A para este lado, eso es lo mismo que en cada iteración resolver un sistema de la forma A por UN igual a UN menos 1 partido de la norma de UN menos 1. Entonces vamos a ver esto con un ejemplo. Supongamos que tenemos esta matriz que tiene como autovalor mínimo 1.7 y como autovector mínimo este que está aquí. Entonces, si vamos aplicando el método a la matriz inversa, el método de la potencia a la matriz inversa, partiendo de 1, 1 como vector inicial, pues vamos obteniendo estos vectores que están aquí, que el vector normalizado debería converger hacia el autovector mínimo, que es 1 menos 0,3, ¿no? Entonces, eso lo vemos aquí, donde vemos los vectores normalizados, y vemos que el último es 1 menos 0,23, y que está ya muy cerca de 1 menos 0,3, que sería el real, ¿no? Y si vamos viendo los autovalores, pues vamos viendo que va convergiendo hacia 0,57, pero para partir del 0,57 recuperar, porque este sería el autovalor de A menos 1. Para recuperar el autovalor de A tengo que hacer 1 partido 0,57. Por lo tanto, al hacer 1 partido 0,57 me da 1.75, y como vemos se va acercando a 1.7. Entonces, con el método de la potencia directa
y el método de la potencia inversa conseguimos calcular el lambda max y el lambda min, pero si la matriz es de dimensión mayor que 2, pues pueden aparecer otros autovalores y estos métodos no permiten calcular esos autovalores adicionales. Entonces, para poder calcular otros autovalores, pues necesitamos tener una aproximación inicial de ese autovalor que estamos buscando. ¿Por qué? Porque si tenemos una aproximación inicial de un autovalor y hacemos la operación A menos esa aproximación inicial por la identidad, pues lo que va a suceder es que ahora el autovalor mínimo de esta nueva matriz A', pues va a estar asociado con el autovalor de A más próximo al parámetro nu que estamos poniendo ahí. Dicho de otra manera, si yo le aplico el método de la potencia inversa a menos nu i y calculo su autovalor de autovector, entonces respecto a la matriz original, pues simplemente sumándole a ese autovalor calculado el número S que hemos restado a la diagonal, que es un valor cercano al autovalor buscado, recuperamos el autovalor de la matriz A, que es lo que pone aquí. Es decir, que la operación consiste en coger A, restarle a la diagonal un nu, calcular el autovalor mínimo de esa nueva matriz y a partir de ese autovalor mínimo recuperar el de A, pues sumando lo que habíamos restado en la diagonal. Vamos a ver esto con un ejemplo. Por ejemplo, tenemos esta matriz y, por ejemplo, vemos que tiene de autovalores 5, 1 y 2. Como es una matriz triangular, los autovalores son los elementos de la diagonal y vamos a calcular el autovalor que es más cercano al número 3, que en este caso, como los autovalores son 5, 1 y 2, el más cercano a 3 va a ser el 2, ¿no? Y además sabemos ya que este autovector es 0, 0, 1. Entonces, si yo quiero calcular el autovalor más cercano a 3, lo primero que hago es restar 3 a la diagonal de A y aplicamos el método de la potencia inversa a la nueva matriz que sale, que sería A menos 3 por la matriz identidad, ¿no? Partimos inicialmente de 1, 1, 1 y estos van a ser los vectores que van saliendo al hacer iteraciones y esta va a ser la norma de esos vectores, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que como estoy calculando el método de la potencia inversa, realmente el autovalor va a ser 1 partido 0.95. Y además, para ver el signo del autovalor, tengo que ver si van cambiando de signo los vectores a través de las iteraciones, ¿no? Entonces, observamos aquí que que de aquí a aquí, pues se produce un cambio de signo, puesto que el producto escalar de los dos vectores va a ser negativo, ¿no? Con lo cual el autovalor va a ser menos 1 partido 0.95. Por tanto, el autovalor de la matriz original va a ser el 3, que es lo que le había restado a la diagonal, más el autovalor mínimo, que sería menos 1 partido 0.95, que me da 1.95, que está relativamente ya próximo a 2. Y el autovector que sale ya es un número que el mayor peso lo tiene en la tercera componente, y los otros dos se van acercando a 0, puesto que el autovector buscado es 0, 0, 1. Hay que tener en cuenta que da igual que salga 0, 0, 1 que salga 0, 0, menos 1, puesto que, como ya hemos visto, pues
En un autovector da igual el multiplicar el autovector por cualquier número, sigue siendo un autovector, ¿no? De hecho, aquí como van alternando el signo al multiplicar un vector por el anterior, pues por eso además va cambiando el signo ahí. Bueno, entonces la manera habitual en que nosotros hemos aprendido a calcular los autovalores es por el polinomio característico, que es coger y calcular el determinante de restar a la matriz A en la diagonal lambda, que es lo mismo que el determinante de A menos lambda por la matriz identidad. Entonces de ahí nos va a salir un polinomio en lambda, y como vimos en el tema 2, pues nosotros vimos algoritmos para calcular todos los ceros de un polinomio, con lo cual esa parte no nos da problema, pero hay una cuestión un poco más delicada, y es que, claro, nosotros lo que tenemos es la expresión del polinomio característico como un determinante, pero para nosotros poder aplicar los métodos del tema 2 necesitamos expresar el polinomio no como un determinante, sino como unos coeficientes, que son los coeficientes del polinomio característico, para poder llamar a las rutinas, a los algoritmos del tema 2. Es decir, que necesitaríamos un algoritmo para pasar de la matriz A, que sería el dato, a los coeficientes A sub i del polinomio característico. Entonces, eso es algo que no es que sea especialmente difícil, pero ya no lo vamos a ver en este curso, cómo se diseña un algoritmo para pasar de la matriz A a calcular los coeficientes del polinomio característico. Entonces, cosas que hemos visto importantes en este tema, pues que el método de la potencia inversa funciona igual que el método de la potencia directa, pero aplicada a la matriz inversa. Que con estos dos métodos calculamos el autovalor máximo y el autovalor mínimo. Ahora bien, estos métodos no están diseñados para calcular los autovectores en caso de autovalores repetidos. Porque si los autovalores son repetidos, significa que aparecen, por ejemplo, dos veces. Normalmente tienen asociados dos autovectores distintos, pero con este método vamos a ir hacia un único autovector, no hacia dos, ¿no? Tampoco están diseñados para calcular el autovalor cuando el autovalor mínimo es 0, porque si el autovalor mínimo es 0, entonces no podemos calcular A-1, y entonces no podemos aplicar en teoría el método de la potencia inversa. Entonces tenemos que utilizar otras estrategias, pero que ya no veremos en este curso, ¿no? Bien, ¿por qué si el autovalor mínimo es 0 no podemos calcular A-1? Pues porque si el autovalor mínimo es 0, sabemos que el determinante de A es el producto de todos sus autovalores. Se puede expresar el determinante como el producto de todos sus autovalores. Entonces, si hay un autovalor, el autovalor mínimo es 0, significa que el producto este va a ser 0, y si el determinante es 0, entonces la matriz no tiene inversa, ¿no? Voy a destacar que con los métodos de la potencia directa e inversa conseguimos calcular los autovalores máximo y mínimo en valor absoluto, pero no todos los autovalores. Si la matriz tiene dimensión mayor que 2, pues hay muchos autovalores por medio que no podemos alcanzar con estos métodos. Para calcular todos los autovalores, una estrategia sería buscarlos a través del polinomio característico, pero esto, como hemos visto, tiene la dificultad de que necesitamos pasar de la matriz A calcular los coeficientes del polinomio característico para poder llamar a las rutinas del tema 2 del cálculo de ceros de polinomios.